Vamos a hacer la plegaria Manjushri primero. Lama dan gombo inje jin jamba yang la chan cai lo kang ye lo de tim ni tin da ni da nam da ra sa vi chi nian ten gun chi xin se chi ni jin tu gar leng ban zin kan dai si bin zun ra ma ri mun tum tu ngai ye se ve do zoi kun lai pu jin dar zi yin lai tu ji yang din song Rung dan chen roi ni moi ni long len jin zhang roi chuan zin jin ma ring mun sen dong ai nu gu ji nian chen zi ral di nam du nian ta qin san ju dar se yun de lun zoi jia sen tu wen gu chu tai chu dan chu nin jian de ta lu mun sen jang bai yang lai rab dun du arabazana de marabazana de marabazana Marabazana de 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 Marabazana Marabazana Indi Zenden Kenji Kenra Wesenji Tali di mu min bai rab sa ni. Ka dan din ji xiong lui dok ba yi. Lun din bo bi nang wan zal tu su. Kang si da war de bam. Chung si ti war de na yang. Gombo jam yan te ni ke me bar yan tong war shu. Ning ji chenpo tsu de ni me shen sum ni mo lam chenpo nga je da pe ga da nga tsen de chi men do. Tenpo tu je chen la gui cha ca ma sam je me she ran pa ro je ma je me ga nam je ngo ni. So so rang ri shi ju yu wa du sum jia wei yim la gui cha ca yin su lin pe men dong bun la jia wei nam zhou rang ju lun yin du. Sen zo pe je yun den so bar wa pe ma ju ne da lu pe zhe rin jiong lu ben lu du ar ya de wa da tong me yin ni cho lang chu ji da. Yun de wei da sha ji wei ji sha jen du chong ni nam la gui cha ca wo men chu ji yin ji po zhang ne du sum san ji gun ji ngo ni rang sum chu gu ngo sum dun zi ba. Zawe lame shabla sowa de da so de lam na che la nyo ngon ju do ba power chin ye lo ta nam ji kyun den shu ba na shi re kulung di kal chum bu yin du de ne nam ju shu ba na shi de kulung na ne kulung sang shu kya che shu top che shu ne ba che shu de ane chang ju ge sem rin bu che she ja wa the re an ti ko la sam na tang ne de ne chue di ta nyen gu re she gu re nyam su lang gu re. Como decimos frecuentemente, lo más importante antes de una sesión de Dharma es generar la motivación adecuada. Tenemos que generar la excelente intención de la bodhicitta. De entre todas las motivaciones e intenciones que podemos tener para involucrarnos en esta sesión de Dharma, la bodhicitta es la más poderosa, es la más beneficiosa. Así que les pido a todos, por favor, escuchar esta enseñanza con esta motivación.
esta es la manera en la que vamos a estudiar, reflexionar y meditar en estas 다 태바 enseñanzas. 쳔비기 최 냠낸 제발라 토마당 바르당 타마숨기 냠낸 나네 토미 냠낸디 장주기 셈기 에디레 En relación a los estudios del budismo Mahayana, tenemos bondad al inicio, en el medio y al final. Y al inicio, la bondad del inicio es generar 테니 la actitud de la 바르도디 bodhicitta. 나란조기 냠낸 응시 가리 남기나 텔라 미바 제주도 나야ям 아니 약슈 중난이다 뭐시 미바 메바 선체 안 타마들라더니 뭐웨 기지슴바 디숨 장고거래 La bondad en el medio es el practicar sin distracciones y en el mejor de los casos, cuando estudiamos, cuando nos involucramos en esta parte principal de nuestra sesión, lo hacemos sin involucrarnos sin dejarnos llevar por pensamientos o constructos conceptuales. Y la bondad al final es dedicar el mérito por el beneficio de todos los seres. 테니 가진기 다 우메 텐직 쳔보 시암 응아기 갑기 다 까메줄하데요이레 El tema que estamos estudiando el día de hoy es el Sutra del Corazón, la perfección de la sabiduría, la esencia de la Dama bendita, la perfección de la sabiduría. Y hemos estado estudiando este texto a través de los razonamientos de la 테니 Madhyamaka. 가진 나란조 아니 덴버드베 추시 케렌 송와이나 아니 규단 데오기 자와 체미니 비코르텔라 릭벤 남샤 망부 지고니 까브라 En sesiones anteriores hemos hablado de la causalidad, la falacia, de que es pensar que los fenómenos existen realmente, de manera, digamos, individual, por su propio lado y con identidad propia. 타마도 가진 타마들라 디레실레 발라 찍두다 갑라 계시 덴바이나 규라메 바시코라 덴바스긴디 찍이나 망부 영에 메라라 덴바스긴디 망부이나 찍샤 누구 마라 디직 나조 고알립트와 치고 En la última sesión, al final, hablamos acerca de los razonamientos que refutan la singularidad y la pluralidad de los fenómenos. Y vimos que si algo existe realmente, para existir realmente tiene que existir de manera permanente. También llegamos a la conclusión o al entendimiento de que si hay algo que tenga una existencia única, entonces ya no puede ser múltiple, ¿no? Y si un fenómeno es múltiple, no puede ser singular. Entendimos esto de la última sesión. 테니 갑 데두기 다 삼로 텔라테네 리바 텔라테네 최탐 제디 덴바르 샹 메뉴 바지 나조 고가시 녀구다 Así que de estos razonamientos entendimos que los fenómenos no tienen naturaleza intrínseca porque ni siquiera pueden ser singulares o 나란조 plurales. 디와실리기로와 테니 나란조 택바 쳔비 루라 테니 규단 데우기 남샤디 샹 누사 마로와스 규단 데우 남샤샤나 공기 균 차상야 택바 쳔불라야다 밥도사리에 된 단얘기 남샤 탐지 매바지 셰고나 테니 체다로 차도사리 삼백이야 도롱 주연구 En este punto surge la duda. Si esta noción de la causalidad fue refutada por los razonamientos de la Madhyamaka, si es algo imposible, algo que no puede existir, que no tiene ningún sentido, si aceptamos esto, si aceptamos estos razonamientos y sus conclusiones, tememos que tal vez caigamos en el extremo del nihilismo. 테니 렌데라 택바 쳔비 루라야 규단 데우 남샤 샤기레스 테 남샤 샤당디 카레레스 테 텐델기 왕기 샤기레스 렌딜레기 Pero en este punto,
En las enseñanzas mahayanas, la respuesta es que nosotros aceptamos la teoría de la causalidad de manera interdependiente, que las cosas surgen en dependencia de otras. Y esa es la manera en la cual aceptamos Tene nga un zo tene tipo de chi sungu re. causalidad. Ume ge shung mangbu nang la tenpa sangge ra nyame tupe wangbo di tumong mayinba tenpa shen nane manda rawa shi ra keche kari yore sundi kaso tende gi tuen sungwa di kongi tumong mayinba gi sungi zoe samu dire sungu yore. En general se dice que entre todos los maestros, el maestro, el Buda Shakyamuni, es único y excelente porque él dio las enseñanzas de la interdependencia. Ta nga zo ge yang samu shli na tende sengen di kante re san tiwa shungu ra. Y entonces llegamos a nosotros mismos, tal vez nos preguntamos, ¿qué es esta de Ta la, chidang del tende surgimiento sengen te la dependiente? kyu la tene dewu ke bara kyunde gi tende gi namsha chik dang yang chik la tene chik takpa tudup gi namsha ni sa yungu yore. En general se habla de dos tipos de surgimiento independiente. Hay la dependencia de causas y efectos y también está la dependencia de conceptos que se establecen en referencia a algo más. Tang rang zo tene kyu dang dewu tendel te la yang tene chi tendel da nangi tendel namsha ni yungu yore. Así que en este primer tipo de dependencia de la causa y el efecto, tenemos también dos subsecciones, digamos, o dos tipos. Tenemos el surgimiento dependiente externo e interno. Tene chi gi tene ngobo dinso chungdang te la yang tene kyu dang telwa tun ken dang telwa truk sene tene gi yang kyunde gi namsha yungu ra. Kyu dang telwa tun ani ken dang telwa truk sene tene gi namsha yungu ra. El surgimiento dependiente externo de causa y efecto tiene 7 puntos causales y 6 condiciones. ¿No? Se distinguen 7 causas y 6 condiciones. Tene gyudang delwa tuk dinzo di nga zo saben le nyugu ki, tene dhamma cha, dongbu cha, ani buka nyingbu cha, mendo cha, dewu cha, da saben chungyung la tene rinpa chir gedang chung ra, di la sungu zo chi, tui. Los 7 factores causales son generalmente por ejemplo, las plantas que surgen de las semillas. Tene saben nyugu dhamma, da tene la sowa taman dewu pardu chungdang ki rinpa chir ra, di namba tuindo chi tuku res. Estos 7 factores causales son la semilla, que se transforma en una planta, o sea, un germinado que se transforma en una planta, que florece, le salen pétalos a la flor, etc. Y entonces se distinguen 7 pasos, digamos, en esta Tene ya transformación. gyudi ya chalung chiba le yang ken tuki chok di kogo ra. Y en el proceso de estos 7 pasos causales están 6 factores condicionales. Tene dila nga zo tene sa, Por ejemplo, chu, una planta me, necesita long, tierra, tene agua. namka Ay, ta, perdón, tene no debería pyu estar si namba traduciendo chok ahorita. chak ra. Estos 6 factores, por ejemplo, para una semilla que se convierte en una planta son hablamos, ¿no? Tadi Tierra, chirul gi, agua, nyoju aire, gi jilten dang dintu tiempo ta chungdang gi rinpa y di, espacio pyogen dini y la pyo sol. gu ra. ¿Los dije todos? Y así como el ejemplo de la semilla, todos los fenómenos Tene nangi externos del tendel di tene mundo nga ran zo surgen mari duje con base en namshe causas y sentima tende condiciones. la chuni shay chiwa tere. ¿Y qué pasa con el surgimiento dependiente interno? Este comienza con aquello que llamamos ignorancia y demás. Son los 2 eslabones del surgimiento interdependiente.
ten rekpa chorwa lemba sipa kyewa gashi sin de tsiye ra dinzo re. Tenemos la ignorancia, las formaciones, la conciencia, el nombre y la forma, los sentidos, contactos, sensaciones, el anhelar, el aferrarse, el convertirse, el renacer y el envejecer y morir. Ese envejecer y morir se juntan en un último eslabón. Ta khajin gyunde gi namsha chi sungo re. Estos dos eslabones es cómo se Teni explica el tende shenpa surgimiento de ta dependiente tyodup interno. seginde pena ringu Interno la quiere tene decir de los tungdung fenómenos sangyo shira mentales. ra. E la tene yun seginde chigla tyone chig tak shara. El surgimiento dependiente quiere decir, a ver, es un surgimiento dependiente imputado. Ah, perdón. Cuando hablamos de estos conceptos que se definen en relación a otro, es como, por ejemplo, decimos, hay un lado derecho porque hay un lado izquierdo, Ko ¿no? chigla Entonces son chig dos tene conceptos que jung se shawa necesitan ma el uno chigla del chig otro para tyone definirse tak como shira. grande y chico, feo y hermoso, etcétera. Y otra manera de traducirlo es el surgimiento dependiente imputado, porque necesitamos Ta dila nga imputar zo ta ambos tiwa chig conceptos legira nga para zo samlo que tende de. estas Ya definiciones ten puedan tenpa chimbo surgir. gi gyunde yan shagido kazi nga zan zo yang chig nga zo chumda mawa shenpa gi gyunde shadan zin ta konyi chigba re doa tene kebar mendo wa samsigi re tende ma re sungo re. Kazi kongla nga zo ki ta gyudan dewu ke menu begi gyudi denpa dewu denpa le gyunde ki namshi ke menu ba chigi rikba chi yungu doa di nebo de ta tenpa chimbo gi gyunde do na kurang la tende ki ta rikba nebo papsa re sambegi ta doglong chi yung sigi re tende dhugu ma re. En este punto, tal vez nosotros todavía tengamos las dudas, porque vimos en los otros razonamientos que los efectos no pueden surgir de causas. Entonces, tal vez nosotros estemos pensando, ¿cómo es entonces que ustedes aceptan el surgimiento dependiente de los fenómenos? 카징기 규던 데우디 템바레 생 쩐딜 주라 텐두밤 템바레 송와이나 쩐디는 용거래 송라 La última vez aplicamos estos razonamientos pensando que las causas y los efectos existen realmente, ¿no? Entonces, estos razonamientos 타탈라 타과 refutan eso, 첨부 la existencia 우마바기 real de 균데기 causa y 남사데 efecto, la 시엔디도서 existencia 템바레스 última 큐니 켈링 de la causa y 마레스 el efecto. Y en este punto en que nos encontramos, cuando estudiamos el surgimiento dependiente, cuando las enseñanzas Mahayana hablan del surgimiento dependiente, nosotros no aceptamos que los fenómenos tienen una existencia real. 땅어서 양 티와싱을 다티기 산지기 숭낭네 투몽 마이바 텐데레 숭구투 ten namjing ngaran zo sanji ki chue sungdu thangbo denbashi denbashi nane ta ten tungal denbashi indi ka so ten mitak tungal tong thame sa mitak ba tangshu she re do ti keju khandi china sa yan di la delwa chi yue de ba. Y en este punto, de nuevo, tal vez pensemos que cuando se dice que la enseñanza más esencial de Buda es el surgimiento dependiente, y esto es necesario, por ejemplo, para las 4 nobles verdades. La primer verdad noble, la verdad del sufrimiento, en esta verdad también se explica que todas las cosas son impermanentes. Y tal vez nosotros tengamos dudas al 땅어서 더 respecto. 랑시 라 ngaran so michi mi ki ma chi tini khandi dewa ina samsi ra no. Tal vez dudemos. Tal vez no entendamos cómo es que el surgimiento Ta dependiente y la khazi ni cha shin ba impermanencia se relacionan o sanji están ki mitak conectados. bare sungdu ka so ta tendu sung sha thangbo. Como dije anteriormente, cuando el Buda comenzó a enseñar acerca de la impermanencia, él dijo que todo surge,
de manera dependiente. 가르스나 되게 미딱바 대숭용뒤 다 규와젠 덴바 마인바 줌바 송샤라 Cuando hablamos de la impermanencia es algo que siempre está cambiando, que es fugaz y por eso no es estable 다디 o real. 줌바 규와젠이랑 신디 땡들 차되게 Esta naturaleza de ser transitorio, de no tener una estabilidad real, esto 다 es, 되게 es 슈번한 es 신기 porque surge de manera 덴바이나 dependiente. 규와 메바치 고라 Si algo tuviera una existencia real, debería ser inmutable, ¿no es cierto? 땡아란조 셈징기 낭샤베기 율율징기 남자 탐제 규르조용뒤 그 미딱바인 차기를 땡땡 차되게 Toda nuestra experiencia, nuestra percepción de los fenómenos externos y también la percepción de los fenómenos internos mentales siempre están en constante cambio y surgen en dependencia 다 딜레 캐치 de otros 가리열이 fenómenos. 쉬나 Y si preguntamos, ¿cuál es la característica única? ¿Qué es especial acerca de esto? 다 딩어디 랑신 똥반이래 순용 그래 Decimos que la esencia de este punto del surgimiento dependiente es que el ser o 다 ningún 남비 fenómeno 미라 tiene una identidad 미남낭에 디 inherente, una existencia 줌바 real. 인디 상엔 파르마 다 미라 낭초도 En general, cuando soñamos en algo, sabemos que los sueños son falsos. Tenemos todo tipo de sueños. A veces tenemos pesadillas, a veces tenemos sueños muy lindos. 기시 밀람디 그 덴바이나 야나 상부자냐 낭데고 야나 녀바자냐 낭데고라 Y si estos sueños fueran reales, tuvieran una existencia real, tendrían que mantenerse siempre igual, ser siempre pesadillas o siempre buenos sueños. 빼 대가 낭신기 땅 나란속이 남바 낭당디 친유기 직대 낭주기 저와디다 렉투기 까메시나레 라 동할 당 대화 줍당 콜라시나레 줄와징기 남바 낭데바 탐제 되응올라 똥만 이임베 떡기 랑싱 똥만 이임베 떡기 된 남바 나서버 낭추거 Y tal como esta analogía, toda nuestra experiencia de sufrimiento, de alegría, de felicidad, todas las experiencias de los distintos reinos de la existencia cambian, a veces son placenteros, a veces son dolorosos. 땡아란줄 대둑 남바디 낭초 김제 가르스나 고 랑싱기 마두바 임베 김제 낭추거 Y ya que no tienen una existencia real, toda nuestra experiencia externa e interna, la existencia subjetiva, interna y externa, no puede ser al mismo 기시 tiempo 랑신 positiva y negativa o 득송아이나 placentera y 야나 dolorosa. 대화 짱짱인 거래 야나 동할 짱짱인 거라 그 냄바라 율미스 바지 고라 진짜 레민도와 Si existieran realmente, deberían ser siempre buenas o siempre malas, siempre placenteras o siempre dolorosas, pero este no es el caso. 딱 어디 랑싱기 똥반 임베 떡기 남바 나서도 샤르초와지 차되게 Ya que no hay existencia real, ya que ningún fenómeno tiene naturaleza intrínseca o existencia real, ya que estas están ausentes, pueden manifestarse de distintas formas y cambiar. 다 미다바단 때리니 바라 대화 친구도 Y podemos ver esta íntima conexión que existe
entre la impermanencia y el 대단 surgimiento 되네 또 dependiente. tum다단 전에 까매시나 Y ahora podemos hablar de las escuelas filosóficas y cómo 된 디네 se 숨으래 aproximan a este punto. 남주 ngaran 속이 지된 제바보치기 아니 쇠샤바레 숭이지라 왕축당 다당 딱바지라 되네 깨샤바지나 다디 덴바인 소나타 동안 용되기 딱바 동안 용되기 지단 대원 용되기 딱바 대원 용되고 다 디리 덴바 차고 다 디리 용어 말해 숨을 조디 Si nosotros aceptamos algo como que existe realmente y que esta cosa fue creada por un Dios creador, tiene que ser siempre la misma cosa. Y siempre tiene que ser buena o siempre tiene que ser mala. Pero no es el caso, ¿no? Las cosas están en constante 다 cambio. 땡들디 되나 때네 아니 지된 제바보인 바치양 말했은 순거 Y con este razonamiento de la interdependencia no refutamos, digamos, la existencia de un creador. 양 규매발 때네 중화선 딘데 둠다시 딘데양 말해 코란 균데기 남자 요래서 순거 Al mismo tiempo, tampoco aceptamos, a través de estos razonamientos de del surgimiento dependiente, no aceptamos que las cosas surjan de la nada. Por lo menos en el plano relativo podemos ver que las cosas surgen de causas. 샘쟁기 다 남바 중난다고 지나데 딘데라 준스 마릭 두제스 다 tampo 마릭 받네 다 디왕기 때네 레 상인 상인디고서 데우텔라데 상인 남바 중용도 Y en este caso, ¿a qué nos referimos con causa? Primero hablamos de ignorancia, de formaciones, de conciencia, nombre y forma, los seres sintientes que actúan de cierta manera y que experimentan los efectos y resultados de sus acciones. 남베기 아니 개와 두비에다 디바 포야다 남진 남샤 탐제다 땡들기랑 림반다 균데기 남샤가 마시인구라 La manera budista de acumular mérito, de progresar en el sendero, uno adopta la virtud, abandona las acciones no virtuosas, trata de acumular mérito y sabiduría. Y todo esto es en base al principio del surgimiento dependiente. 균데기 땡들 텔라 때네 안 똥니야 똑투 También es el principio de vacuidad. Somos capaces de entender cuál es el significado de la 되게 vacuidad. 쉬인 발라 미딱밤 랑신기 마두바 세겐직 샤 마누 송아이나 테니 둥알용 등이디 둥알 셈제 인기 가두이나 셈제 아니 둥알용 문경이디 릭 딱바레 둥알용 문경 된데직 다 된두비 원션 된데 샤워다 된데 레민도와 미다바 케 말렘밤 랑신기 마두바 케 말렌소나 Si no aceptamos el significado o el principio de impermanencia, y si no aceptamos el principio de la ausencia de una existencia real, las cosas tienen que ser solo de una manera. Si un ser sintiente estuviera experimentando felicidad, siempre experimentaría felicidad y jamás experimentaría sufrimiento. 양 땡들 당 미다바 시인디 가서 짜원이니 마인바시 임바차에서 계속 시기 말다야 디야 고수거리 Al mismo tiempo, tenemos que entender que cuando hablamos de la impermanencia y del surgimiento dependiente, no estamos hablando de algo que surge de la nada. 베나 규단 대우기 남샤 베드 코랑 지 록데와 진데 시기 말이 No estamos hablando acerca de la causalidad última, que ya vimos que no es 당시 사단이 aceptable. 삼는 왔다 최 담지 땡데를 레도 랑신 동반이를 레도
텐데 세컨디 지난기 뇌주니 샤기도 지난기 뇌주다 가지고 통구도 다 텐데 임바 다 임바 왕도 땅슈라 이나게 랑시 마도 버 똥니를 띵아서 통구면도 가르제래서 양 삼러 준 거라. En este punto llegamos a pensar, tal vez nos preguntemos, dicen que todo es impermanente, que todo surge en dependencia. Y se habla también del surgimiento dependiente de los fenómenos externos e internos y el surgimiento dependiente imputado. Y los fenómenos externos surgen de causas. 똥니 통면도 아스 가르지나 삼그라. Y entonces tal vez nos preguntemos, incluso si aceptamos todos estos principios, tal vez nosotros todavía no hemos obtenido la realización de la vacuidad y nos preguntemos por qué. 다 똥니 람나디 야나 랑신기 마두바티 통면도 다 돈당 오마디 랑시 마두벌레도 돈당 오마 통면도 가르이나 삼스그라. Tal vez pensemos que la vacuidad o la falta de existencia real no la vemos, no la entendemos de manera profunda. ¿Por qué? Si hemos seguido los razonamientos. 대가서 텐데 연라 주니 시대가 당복하라 마릭바 세대가서 또 주니기 된 몽베 차티 여대바 찍 수고 주니기 된 하마시 하마고 마릭바스 형라. Y cuando hablamos del surgimiento dependiente, en general hablamos de la ignorancia, de la naturaleza de la ignorancia que está dentro de nosotros. 때 마릭바스긴데 간대 중을 했었는데 나타 나이즈 말때는 중어라. Y esta llamada ignorancia, si nos preguntamos de dónde surge, esta ignorancia surge del aferramiento que tenemos a una identidad inherente tanto de los fenómenos como de nosotros mismos. 배시나. Podemos utilizar una analogía para 그 clarificar. 랑신기 마룹 나양 랑신기 두바 따오 통축을. A pesar de que las cosas no tienen una existencia real, tal vez aparezcan como si realmente existen. 변당 땅 저기 켄진 시와서기 우마진나라 되니까세 다디데 수그래. 변나 추낭라라 추당마 지라 아니 첸라 찜바메 아니 나와야부 샤데 가서 다외 중년디 추낭나 샤기로와. Shantarakshita, en el ornamento del camino medio, dice que si nosotros tenemos una cubeta llena de agua limpia y la ponemos bajo la luna en la noche, vamos a ver la luna reflejada en esta cubeta. Vamos a ver la luna reflejada en el agua. 땡간주 차단기 따디 추낭라 나와 통구로와. Todos vamos a ver a la luna que se refleja en la cubeta. 땡간주 게오다 추낭 나와 두 유샤샤치기라. Nosotros directamente también creemos que la luna está dentro del agua. Lo aceptamos y lo creemos. 간주 카스난디 따 유릉보 네디 통외기 검시 박차디 유디 유샤샤치기마도 유메기 째바 죽마라. Tenemos esta tendencia o disposición a ver la luna dentro del agua y creemos que la luna está dentro del agua y que esa luna existe ahí. Y no nos cuestionamos si esto es verdad, no tenemos ninguna duda. 땡간주 저거지 깨졌지나 미니 직다 첸라진 참잠들데 추낭라 나와 통구도 라그랄래. Si hay dos amigos, digamos, conviviendo en la noche junto a esta cubeta y le preguntamos si ven la luna, van a decir, sí, sí vemos la luna. 드릉찌기 드링 나와딜라 직 섭다 남길 마다와지 통구도래 외당 딱당 칠 정도선 따지 대신 뭐 자그라.
Y no solo eso. Una persona tal vez eh, incluso se ponga a explicar la luna y diga que tenga esta forma y que 당아서 brilla de 딱지 esta 당나 manera, 추낭 나와 etc. 유래서 딱지 당나 얘기래べ. Pero si nosotros analizamos realmente esta luna dentro del agua, ¿vamos a ser capaces de encontrar esta luna? 다 얘기 말하지. Por supuesto que no. No la vamos a encontrar en esa cubeta. 추낭나 나와 요 말해. 이나의 매나양 낭초고. Pero a pesar de que no está dentro de la cubeta, aparece, se manifiesta 코 추낭라 en la superficie del 나와디 agua. 여버 낭위 톱기 코 매바 줍누게. Y porque aparece en el agua, esto indica que la luna no tiene una existencia real, 추낭라 나와디 랑시 마두베 톱기 추낭 나와 낭초고. ya que la luna de la cubeta no tiene existencia real, no tiene naturaleza intrínseca, es mera apariencia. 다디 캔솔라 추낭라 나와 매바티 똥바레 랑싱 엄마디레. La luna dentro del agua es vacuidad. 이나양 디 랑시 마두바 임베 톱기 줌바치 낭초고. Y ya que no existe realmente, puede aparecer. Y aparece a pesar de que no tiene una existencia 딱지 real. 마타미 값은 가서 여샤샤 지그라. Y esta luna que aparece y que no tiene una existencia real, si no la analizamos, vamos a aceptarla como si fuera la luna real. 딱지 땅난 얘기입니다. Pero si la investigamos, nos damos cuenta de que no está ahí. 베트남시 다들 나랑 저기 낭샤비 최탐제양 다 매신도 낭초거. De la misma manera, todas nuestras percepciones en este momento, a pesar de que se manifiestan, a pesar de que aparecen, no tienen una existencia intrínseca, real, independiente. Son meras apariencias. 낭 맞다도 땅 전담 뗄라 베베기 리베 딱신제나 찌행이 말 찾아 랑시 말도 바차게. Sin embargo, a pesar de que aparecen, si las analizamos a través del razonamiento que investiga la verdad última, no vamos a ser capaces de encontrar esta luna. Y no solo de la luna, de todas nuestras percepciones, de todas las apariencias que se 나와 presentan ante 가지고 nuestros 나와 찌기래 sentidos. 라기라. En general, si se nos pregunta cuántas lunas hay en el espacio, diríamos que una. Por lo 디나 menos en el 추낭아 planeta 나와 Tierra. 통도 가서 딱지 마담 가서다 인샤샤 지라. Pero cuando vemos la luna en el agua, si no la analizamos, la vamos a aceptar. Si no le pensamos tantito, vamos a pensar que la luna está dentro del agua. 마리바 세겐기 코 리베 셔랍디 메바 춘이기 내룩 통에 셔랍디 메바 인디 다 여샤샤 지게리. Y tal como esta analogía, si somos ignorantes, si no tenemos la sabiduría que percibe la naturaleza última, la naturaleza de la realidad, vamos a dar por hecho que las cosas tienen una existencia. 당한도 뒤도 유릉보네 당한도라 나다 나이리 짐바라 아니 송와당라 낭짐바 송진이 낭와디 유릉보니 유 검시여디 되네 인샤샤 여샤샤 nem바 인샤샤 진땡 출되기라. Y para nosotros, desde el tiempo sin principio, hemos tenido este hábito, esta tendencia de aferrarnos a las apariencias como si tuvieran existencia real, como si nuestras percepciones dualistas, nos aferramos a estas percepciones dualistas. Y por eso pensamos que las cosas externas existen realmente,
tal como las percibimos, ¿no? Y esta creencia es un hábito que tenemos. 다 ngaran zoge chazangi samlo dila odi dembare ngi thongudu nangudu se gyumje dishuk chum boyora. También tenemos la tendencia de decir o de pensar que las cosas están ahí porque las vemos. Las cosas aparecen y las percibimos. 다 ngi thongudu nangudu gi yani demba sha thung mendo pena tegi khondu shibana she dawe suni thongware de thongwa tabdu dugu mendo demba mendo Sin embargo, nuestra percepción, los fenómenos que percibimos no, se mantienen, digamos, no resisten una investigación. Simplemente aparecen, pero cuando las buscamos no las encontramos. 다 nganzo nganzo gi kazi shibana chirol gi nangwa tamje tendil gi nangwa nangshin gi luwa chen gyume rangshin ju tok songwa na ta dela shemba gi mare shemba mena teni marik pali thone teni le nge ba sa cha ga ru ra teni le se songwa na teni tharba tamji gi me ko bang to yi ko gap ji yede ra. Si somos capaces de percibir todo lo que percibimos no tiene una existencia real, no tiene una identidad inherente. Si a través del entendimiento del surgimiento dependiente vemos que las cosas aparecen, pero no existen de manera independiente y establecida, si podemos empezar a ver las cosas así, nuestro apego a los fenómenos y nuestro aferramiento a las cosas va a empezar a reducirse. Y al mismo tiempo vamos a ser capaces de poco a poco progresar en el sendero, obtener una mayor realización hasta eventualmente obtener la budeidad. 다 다 산제 가르송을 쓰는데 라 도낭라 강식 깬리 깨바 대마게서 먼저 단다 규경리 깨바서 샤기도아 띠 깨바 코라 랑싱이 깨어 요 말해서 똥니래서 En un sutra, el Buda dijo que todo lo que nace, todo lo que surge con base en causas y condiciones, no surge realmente. 되니 깨와서긴 코랑 ngo랑신이 두비 말해서 춘이라 El concepto de nacimiento tampoco existe realmente. 다같이 깬리 깨샤바 탐제 똥바레스 딘데 똥바기 랑신 수유 떡서나 다딩원에 단에 개주던 된 바레스 Todo lo que nace y surge de causa y efecto es vacuidad. Y quien quiera que entienda esta verdad, esta realidad, esa persona va a ser capaz de percibir las cosas como son y va a ser un ser realizado. 다 빨린 나웨기야 수네 다 땡중기 리파 대기 따왕 임베기 다 미셰바 탐제 마좀 누그래 수네 Chandrakirti también dijo que la verdad del surgimiento dependiente nos ayuda a eliminar todas las 당한저 낭바 ideas 상기 y 베기 다 낭바 상기 베 나네 다 perspectivas 우마 equivocadas que 베기 tengamos. 람레 치룰도 줄베기 람 탐제 대다람 타도 마인 바치 땡들기리 바 똥니기리 바 되게 똥누 그래 우마 마인 긴기 다 택바 림바 라 좀다기 림바 카리 샤나이 차장양 다 땡들기리 바당 똥니기리 바 되게 아니 다 람양다 마인 바치 모두 준 거지 A través del principio del surgimiento dependiente, vemos que los senderos de todas las tradiciones, en las escuelas budistas y también todas las escuelas no budistas, con excepción de la Madhyamaka, son, digamos, falsas. Su aproximación no está.
다 No es 땡들 그 completamente 직바 딜라 correcto. 아니 가서 탐제를 줘봐 땡들 침 무슨라 Los razonamientos del surgimiento dependiente se llaman como el gran surgimiento dependiente, 디디 la gran 가진 dependencia. 가서 음에 땡지 심바든서 귤라 줘봐 데울라 줘봐 니가라 줘봐 ngōla 줘봐 땡디 샤인바 디조 차상기 리빅이 되디 땡들 임비 떡기 리바디 땅 주그래 땡들 마이너 디 리바디 도구 말해 Previamente olvidé mencionar algo. El análisis de todo es este gran surgimiento dependiente. Y este tipo de razonamientos que aplicamos cuando investigamos el surgimiento dependiente se complementa con, o sea, y todos estos razonamientos de investigar las causas, investigar los resultados, investigar la esencia, investigar ambos, causa y efecto al mismo tiempo, investigar la singularidad y la pluralidad, porque los fenómenos son de naturaleza, surgen de manera dependiente, es que somos capaces de aplicar estos razonamientos. Estos razonamientos son aplicables justo porque los fenómenos surgen de manera 다 dependiente. 너나 최 담지 밀람당 규마 따울 따투베티안 땡들 기니베 따투고 Y nuestra capacidad de considerar que todos los fenómenos son como sueños, como espejismos, como ilusiones, esto depende 땡들 también de 마이나 que 거 tanto 덴바 entendamos 차고라 el surgimiento dependiente. Porque o las cosas surgen de manera 당신 dependiente o 두바 tienen una 샤고라 existencia real. Y tener una existencia real significa que 당신 tienen una 두발라 때 naturaleza 밀람당 규마 따이 intrínseca. 디그 말아 Y si tuvieran una existencia real, no deberíamos de 땡들 세 percibirlos como 텔라 si fueran 때네 sueños o ilusiones, ¿no es 최담 제 cierto? 밀람당 규마 따오 때데 당신 오 동바니 바직 통투고 Pero porque surgen de manera dependiente, es que somos capaces eventualmente, trabajando con estos razonamientos, de percibir todo como un sueño, como una ilusión, y darnos cuenta de que todos los fenómenos son vacuos por naturaleza. 데니 다 땡들 디기 다 최담지 똥니 땡라 밥누게 El surgimiento dependiente nos muestra que todos los fenómenos son vacuos por naturaleza. 데니 밥금 밥을 기다 엄마 자신하나 디콜라 계신 개발성에 El gran maestro Nagarjuna, en sus versos raíz del Mula Madhyamika Karika, o el Camino Medio, habló en gran detalle acerca de esto. 다디나 룽 멍부을 때이나 다룽 다 용다라올라 찹라 전부 유디긴 지딩 안도 남주 땡징 델중 마인베 최가 요가 마이너스 강치 똥니 마인베 최가 요가 마이너스 송에시 데이터 용다 송대지리 Y entre las escrituras, entre muchas citas de las escrituras, una de las más conocidas es una que dice que no hay ni un solo fenómeno que no surja de manera dependiente. Y por esto no hay un solo fenómeno que no sea vacuo. 다 가서 디네 삼로 땅거다 똥바스네 카가지나 띵델스네 카가니 삼로 땅에 메르다 En este punto tenemos que pensar que la vacuidad y el surgimiento dependiente no son dos cosas distintas. 페나 추낭기 다와 메바코랑 랑시 마두바라 Por ejemplo, la luna reflejada en el agua, que no tiene una existencia real, no tiene una naturaleza intrínseca, una existencia real. 추낭라 다와 랑시 메바코랑 데네 나버 낭샤와 땡델중 낭샤와라 Y porque esta luna no tiene una existencia real, es que puede aparecer, es que la podemos percibir. 다 딘디 최탐제 라나소소네 랑싱이 마두바 똥니 차게리 Y por eso todos los fenómenos, cada uno de los fenómenos, los podemos nombrar, los podemos ver. Y vemos que carecen de existencia real.
다 춘익 내수로 음악 코랑디라 딱 요바 매바 니가 님이 다 타시당 타길이 차와서 샤고라. Y la verdad última, la naturaleza de la realidad, está más allá de la existencia y de la no existencia. Y está libre de los cuatro complejidades, de los perdón, de los 8 extremos. 딜레게 까메 탑 두르시나 로이 진당기 남샤레 잘와지라 똥이라고라. Si lo ponemos en términos simples, la verdad última tiene que estar más allá de nuestra conceptualidad, más 어디 allá de 똥이 nuestro 셔바디 aferramiento 소소 conceptual. 랑릭 베이시 주일 숭란 남죠. 랑릭 이시스. 똥이 또겐기 로 똥이 통겐기 다 셰겐딜라 랑릭 이시스 라라. Y entonces la conciencia, la sabiduría que percibe la vacuidad, se le llama la conciencia reflexiva o la metaconciencia, la conciencia que se da cuenta de que 다 está 도준나 consciente. 가라조 학동기 냠nen시 낭 연구디 아니 7월기 넘버 낭샤나 디담을 줌바레 디 양다바 말했은 거다. 딱또 땅한조 삼로 땅땅로도 냠nen당 전에 쉬바이나 딘딜기 넘버 낭샤와 딘조 곰강나 킬레나 또 줌바지 곰강 킬리 바차이 켄서 베나 7월기 넘버 낭샤와다 상부 녜바 તને ચાલા 닝조 가리 겁나야 디탐 제 딘딜 슬라이드 되게 줌베랑 시지라 줌바지 곰 내가 책이라서 음 Y entonces llegamos al punto en el cual si hacemos las meditaciones del Vipassana, que investigan el surgimiento dependiente, entonces vamos a meditar basados en algo que no tiene una existencia real. 다 학동 양다바 똥바니에 랑싱이 마르바 세겐티 달로이 진단단 잘외기다 촌이직 다 냠는 거구라 학동서 La práctica del Vipassana, que está más allá, en la práctica Vipassana correcta, tiene que ser algo que está más allá de 촌이 랑싱기 nuestros 마르바 aferramientos 대강라 conceptuales. 냠는 투송와이나 학동 투송와이나 딘 넘버 낭샤와 가리요나 되기다 누구 말해 Si podemos basar nuestra práctica de Vipassana en la ausencia de existencia real, entonces todo lo que aparece todos estos fenómenos externos que se manifiestan 캐랑기 no van a ser un obstáculo. 짜랑 오버로 주마인 바 하고서나 텔라 셴바다 짐바기 말아 Si nos damos cuenta que las cosas no tienen, que ninguna entidad, ningún fenómeno tiene existencia real, no nos vamos a aferrar a estos. Como no nos aferramos a un espejismo. 담지 주바 랑싱이 마르바 임바 고아신이었으나 대체 간라양 되니 진당식도 그래 Si somos capaces de percibir la ausencia de existencia real de los fenómenos, seremos capaces de dejar ir todo nuestro apego y nuestro aferramiento hacia los fenómenos. 진당 대양 또 여바식네 매바 중수나 대양 견레 여면니가를 대백이다 춘이가나 냠바샥도 같이고라 자나가죠 7월기 넘버 낭샤와 여대바테 루암 줌바레스나 다티 매바레스 매바직 셈나 키니 수나 대양 되기 말해 대양 진당 차그래 여면니가를 대백이다 진당 잘하시고
Si los fenómenos carecen de existencia real, si reflexionamos acerca de esto no es completamente correcto. También nuestra práctica de Vipassana va a basarse en algo relativo todavía, ¿no? Que carece de existencia. No, nuestra práctica avanzada de Vipassana tiene que estar más allá de lo existente y lo no existente. 땡들기 냠는 난게 라마 계전 담바디 저 가르스무스나디 Dije, en nuestra 땡들기 práctica 냠는 real, debería 지기 ser nuestra 땡들 práctica 폴살로 auténtica de 땅땅 Vipassana. 지지거수 되게 땡들 니 샤인바 균데기 땡들지단 뚜둡기 땡들 샤인바 딱 삼로 리바디 고와 띵 sablo 지거수 뚜둡기 땡들지 이체체르 리그 송다 Así que aquellos que reflexionan en este principio de la vacuidad y también el surgimiento dependiente por muchos años y reflexionan acerca de la interdependencia de causa y efecto, y de la interdependencia que son meras designaciones, poco a poco, después de mucho tiempo y de varios años, van a poder entender el surgimiento dependiente. 아주 뚜둡기 땡들디 하고나 Dijo del 랑시 메바 destino, pero la verdad 통에 es que no entiendo a qué se refiere. Si somos capaces de entender el surgimiento dependiente, de nuestra meta, vamos a estar más cerca de la realización 다 빼나 de la verdad última. 중중당 첨부세겐지 뛰니 시작하라 Adjetivos tales como grande y pequeño son imputados, ¿no? Y dependen. 야 No puede haber grande sin que haya 중중당 chico, no puede haber 첨부디 chico sin que 랑신기 haya grande. 누비였음 누비 말아 Estas nociones de grande y pequeño no tienen una existencia real, 다 중중당 첨부디 independiente. nem바레스 되서 nem바 말아 왔대 La grandeza y la pequeñez no tienen existencia por sí mismos. nem바 있나다 유레 메르다 Si tuvieran una existencia real, no cambiarían, no serían relativos, 다디 중중레 디 첨부레 라브라 ¿no? Pensamos que, ¿qué campo está mostrando? 다고 ¿No? Hay 중중디 una hoja 딱바 grande y 중중 hay 되고 una 그 hoja 첨부 pequeña. 차이기 요 말다 그 nem바 있나 Si la hoja pequeña existiría de manera real, establecida, esa hoja siempre sería percibida como 다 nem바 pequeña 있나 y 그 중중 jamás podría 되고라 considerarse grande en referencia a ninguna otra cosa. Sería siempre pequeña. 다고 가르쳤어 그 첨부 차서 Pero si la comparo con algo mucho más 다 중중 pequeño, 예서 ¿no? Ya no podemos decir que esta es la hoja 거기 가라 pequeña. 랑신기 nem바 첨부시 중중 지나 따고 첨부 차 미스 버 따따고 첨부래도 딜라 되나 Y comparado con esta tercera hoja que mostró Kempo, la segunda de repente es grande. Pero si esta cualidad de ser pequeño fuera real, fuera parte de la hoja, estaría siempre ahí, no sería relativa. Y de la misma manera, todos estos conceptos y nociones nos damos cuenta que no son confiables, digamos, que no son estables. Esto nos lleva otra vez a esta relación entre el principio de interdependencia y el principio del surgimiento dependiente. Las únicas cosas en las cuales nos podemos apoyar es que son verdaderamente confiables, digamos, es la talidad, la verdad última. Si somos capaces de entender de manera profunda la talidad, la verdad última, vamos a estar libres de sufrimiento. Si obtenemos esa realización, vamos a estar libres de sufrimiento. Y para obtener esta realización de la verdad última,
Necesitamos primero apoyarnos de la verdad 된 담바 convencional. 또 탈친 사나다 데니 숭죽선 차디 가서 군접선 가가요 말에 다된 담바 마도게 바르더니 군접기 암 땡들기 값을 레균데기 남차 속사 딥장기 남 탐절 주고 그래. Cuando completamos el sendero y obtenemos la realización de la verdad última, llegamos al punto en el cual ah, llegamos al punto de la unión de las dos verdades, ya no podemos distinguir entre verdad última y verdad convencional. Pero hasta que no lleguemos ahí, tenemos que apoyarnos en la verdad convencional, todo lo que es relativo y que incluye purificar los oscurecimientos, ¿no? Reunir las acumulaciones, 그 etcétera. 남주 숭이라 탄일라니 마템바 담배 돈이 또 미주 담배 돈이 마도 냥은데바 또 미주스다 산지 고방 터버치 발래 군접기 남샤 마출과 마늘 같이 되고에디 개좀 차게. En general se dice que en dependencia a la verdad convencional no somos capaces, si no nos apoyamos en la verdad relativa no vamos a entender la verdad última. Y si no entendemos la verdad última, 근데 냥은데바 타르바토 말했어. no obtendremos la budeidad. 다 되게 뜨듭기 땡들 이 책이레스 라이디 가스나 유gen기 땡들 세겐틸라 직 삼려야부 땅인데 거서 다직 깨위 남샤 세겐데 직 딱지 마당 원에 샤레 마도 딱지 엄마 땅나다 깨와서겐 샤칼가부 연구도 가진 깔가부 차서 땡데 코랑 라이네. En el principio de interdependencia, si nosotros analizamos cuidadosamente, y por supuesto, no es trivial encontrar todas las causas de las apariencias de los fenómenos que aparecen ante nosotros. Esto es algo muy difícil de hacer, ¿no? Entonces, es muy difícil ver los orígenes de los fenómenos. 다 코르디기 남샤진다 셈징라 뜨니 샤바 삼레 마도 등 엄마라 짜신전 딱신전은 이거 말아랑시 말을 버려도 코르와다 냥디기 남샤지라 셈진라 기ngo라 뜨니 샤바르다 디디다 두둑기 때문에 책도 엄마 Y el concepto del nirvana, del despertar y de los budas y seres sintientes, el concepto del Buda depende del concepto de ser sintiente. El concepto del nirvana depende del concepto del samsara. El concepto. Y esta relación de surgimiento 딱게자 dependiente, perdón, 엄마한테 que existe 가발레가 también es 쓰는데가서 causal. 최담제 밀람단 유마다오 인디 텐들기 남바라 줌바 인디 다 델라 줌바 마쇼 델라 차바 마제 숨이라 El punto principal es que todos los fenómenos son como ilusiones, como un sueño, y que surgen en dependencia unos de otros. No tienen una existencia real, independiente, una naturaleza inherente. Y es por eso que debemos intentar no permitir que surja el aferramiento conceptual 추낭기 ante los 나와디 fenómenos. 랑시 매버 똑 사회제라 된 나와 닝저도 상부도 생인데 배절 지금 말아 다디 주말에 생한 적이 막 지금 줌바 마시고 하다 셴바 매버 지라 대나시 제 얘기 타버리다 쪼디 Una vez que somos capaces de entender que la luna reflejada en el agua no tiene una existencia real, no vamos a tener el gran apego hacia esa luna, hacia ese reflejo. Y tampoco vamos a tener una fijación conceptual, ¿no? De que la luna existe realmente en la cubeta.
Así que nuestra tarea principal es evitar estos 다 이나 간다 aferramientos 뒤저 conceptuales. 유릉부니 덴바르 젬비기 곰시 박작 투부도 유디 다 람상 덴바르 메바 통투 말에 이나 리베 따시 제네디 줌바르도스 야야야 텐설라네 냠넨체나 된 남식들이 레독 탐지단 잘리든 냠반이 된 도두라 Pero ya que nosotros tenemos estas tendencias latentes desde el tiempo sin principio, tenemos este hábito de percibir las cosas como que tuvieran existencia real. Y como estos hábitos llevan muchísimo tiempo con nosotros, no es tan fácil revertirlos y entender que las cosas, que los fenómenos no tienen una existencia establecida. Pero una vez que somos capaces de entender que los fenómenos carecen de una existencia real, vamos a ser capaces de obtener la realización de la verdad última. Y entonces vamos a poder descansar en ecuanimidad, libre de aferramientos y fijaciones. 다다나 드링기 다 조조조디 똥 땡중기 다 지금 리글람 걸 쉬마다 땡들기 남비야 균대기 남샤콜라디 시라야 sabje matong zam me mato shibjasi shira chue chumaso ta 드링데 지 참잖아 말해 El día de hoy hablamos de la vacuidad y el surgimiento dependiente de una manera muy general. No hemos hablado en gran detalle acerca de la vacuidad y de la causa y efecto de la vacuidad. Pero nuestro tiempo se ha acabado, así que vamos a detenernos aquí por el día de hoy. 똥바니 임베 톱기 낭초와스티 공고르다 Tenemos que recordar que ya que las cosas son vacuas, es por esto, es porque las cosas son vacuas que aparecen. Esto es lo que tenemos que reflexionar una y otra vez, tomarlo en 당분이 serio y 덴바로지 요스니 asimilarlo. 때는 낭투 말해 Si las cosas tuvieran existencia real por sí mismas desde el principio, no podríamos ni siquiera percibirlas, 이 experimentarlas. 춘낭기 다웨페데라 삼라야 푸 당딜라 고주 첨부 시라이레 미바르 버시기 우마제나 디나 할 레베 숭이레 Este ejemplo del reflejo de la luna en el agua es muy profundo. Así que por favor reflexionen en este ejemplo durante la semana. Es un ejemplo, es una analogía en la cual mi Param Rinpoche 우마제나 reflexionó 할 레베 mucho, 숭이 dio muchas explicaciones. En su comentario sobre el ornamento del camino medio, habló extensamente 데 acerca de 나랑 este ejemplo. 디디네 로용디고 다 디딩 디직 쉬나 디스칸스나 나랑라 디페디 남지 다 추낭 다와스 페 규마로 시라라 데 콩기 리벨 람네 찍마 잔네 쉬인디고서 랑시메베 텐라 바다 할 레버지도 다디 만도 차상라 고아지 게사레스 데 쉬바이 Yo mismo leí acerca de la manera en que mi Param Rinpoche explicó esto y tiene ejemplos muy profundos para explicar la ausencia de existencia real. Mi Param Rinpoche lo hace de manera muy detallada y muy clara. Y lo encontré de gran ayuda para mí y es por eso que hablé de esto el día de hoy. 라서 당한 좀 오아지 수나 Ahora vamos a dedicar el mérito. 다 대화 준비기 냠렌 타마 중고와 담베치스 바서 다 디림바 주고레 Esta es la bondad al final. En la tradición mahayana se considera la excelencia, la conclusión excelente o la bondad al final, la dedicatoria del ngwa mérito. 디지 다 심지 탐젤라 다 뒤숨지 개와디 ngo구라 Cuando nosotros dedicamos el mérito de los 3 tiempos, al despertar de todos los seres 개와 sintientes. 제샤바다 럽종 제샤발라 ngajaldan zimba shuksa mere다 차장 ngosar다 Todo lo que hemos aprendido y estudiado, no solo, no podemos solo
no podemos aferrarnos a él. Ya, Chane ya lo estamos ngimbi jila regalando, pesha tia saw digamos. jila ta pesha de Ya lo ngeri lan estamos ding mara obsequiando. nga chukbu yin lan ding mara tin nang sin de ta. Si le doy dinero a otra persona, una vez que doy este dinero a otra persona, ya no puedo decir es mi dinero. Y es de la misma manera, una vez que dedicamos el mérito, ya no podemos aferrarnos a él, ya no es nuestro. Sambal lulu chin Lo na hemos jal mi ba ofrecido a zima todos mi los chur. seres. Tenemos que hacerlo con mucha tranquilidad, con mucha paz, Ta nga sin jal ki ningún nyem tipo to de ba so. aferramiento. Lo más importante es que tenemos que aplicar las enseñanzas, que so Ngaran esta ta ngaran ro enseñanza o zu el lobdon aplicar chiri esta sin nga jal instrucción es chir un chin to la. remedio para nuestro Ngo ya orgullo, chibu nuestra to. arrogancia. Tal como yo y muchos otros, desarrollamos orgullo o arrogancia de nuestros estudios y es por eso que tenemos siempre que dedicar el mérito. Oin chancho semcho rimbo chi maje banam jinjur chi ki ba nyam ba me bar yang kong ne kong do pel war shu sonam di yin tam je sik ba ni top ne nye ben da na pam je ni Kinga na chen ba la in tung ba yi si ben so len ro wa in ro wa shu